Hacemos una pausa en la información que le estaba comentando para ir a la línea telefónica y saludar y agradecer enormemente al doctor Abel Barrera. Él es director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, Tlachinolan, que está ubicado en Guerrero y que ha acompañado a muchísimas comunidades campesinas, indígenas y también, entre otros, a la normal rural de Ayotzinapa. Pero, digamos, por este historial de su trayectoria defensor de los derechos humanos, Abel Barrera fue designado un integrante del mecanismo para el esclarecimiento histórico de la Comisión de la Verdad, integrada por decreto presidencial en el año 2021, y la pasada semana tres integrantes de este mecanismo de esclarecimiento histórico entregaron un informe final. Este informe final está avalado, está firmado por el doctor Abel Barrera, por David Fernández y por Carlos Pérez Ricard. Y le agradecemos, doctor Abel Barrera, que nos tome esta llamada para hablarnos de este tema. Háganos, por favor, una introducción de qué es este esfuerzo para encontrar verdad y justicia dentro de esta Comisión de la Verdad creada por decreto presidencial, por favor. Muchas gracias, Rubén. Buenas tardes a toda la audiencia. Poder comentarles, como ya decías, que a petición de los colectivos sobrevivientes de víctimas de este periodo cruento de que se ha conocido como pues de graves violaciones a los derechos humanos y que popularmente se le conoce como guerra sucia, se creó por parte del presidente, tomando en cuenta el planteamiento de las víctimas, una comisión que tiene 5 mecanismos. Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Dentro de esos 5 mecanismos está el mecanismo de esclarecimiento histórico de la que nosotros formamos parte. Inicialmente 5 comisionados, 2 comisionadas y 3 comisionados. Sin embargo, en este periodo renunció una comisionada y quedamos 4. Y bueno, el objetivo central de esta comisión es elaborar un informe de las graves violaciones a los derechos humanos de 1965 a 1990. Este planteamiento era para tener una investigación profunda, lo más amplia posible, sobre el esclarecimiento de estas graves violaciones en ese periodo, y también para poder tener una mayor cercanía y testimonios de las víctimas. Uno de los objetivos fue realizar diálogos por la verdad para precisamente darle voz a las víctimas y conocer pues el grave momento que han vivido por estas situaciones tan delicadas y tan dolorosas como las desapariciones forzadas, las torturas, las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales. Y entonces en ese periodo, Rubén, lo que hicimos fue organizarnos para hacer este trabajo, ¿no? Los Así otros es. mecanismos son mecanismos de búsqueda para seguir buscando a los desaparecidos de aquellos años, de memoria, sobre todo para garantizar medidas de no repetición y ante todo reivindicar la lucha de estas víctimas, y también el tema de justicia, que es algo que está en el centro de las demandas de las víctimas, que se investigue y castigue a los responsables, y el tema de las reparaciones, es decir, cómo se va a reparar el daño causado por parte de quienes usaron la fuerza por parte del Estado para arremeter contra las víctimas. Y Sí. bueno, nosotros nos concentramos en este trabajo para hacer la investigación, el seguimiento, la elaboración de informes sobre violaciones a los derechos humanos, como ya te decía. Dentro de este trabajo lo que hicimos fue identificar conjuntos de víctimas a lo largo de esta investigación. Obviamente están las víctimas relacionadas con las organizaciones político-militares, de los movimientos estudiantiles, de los movimientos laborales sindicales, también de comunidades campesinas e indígenas y afromexicanas,
en el marco del control territorial, la lucha agraria y la contrainsurgencia. En fin, un sinnúmero nosotros identificamos 11 conjuntos de víctimas que sufrieron los estragos de esta represión, de una política de contrainsurgencia que no solamente se focalizó en los grupos guerrilleros, sino también atentó contra toda la población que, pues, bien o mal, se ubicaba geográficamente en esos lugares, o también contra movimientos y organizaciones que reivindicaban la lucha por la tierra, que reivindicaban pues sus derechos fundamentales, el derecho a una vivienda, el derecho a poder exigir pues un lugar dentro de la ciudad, como la creación de nuevas colonias, claro. En fin, periodistas, etcétera. Así es. Incluso me parece que una novedad en este tipo de informes es también se están recogiendo testimonios y evidencias de violaciones graves violaciones de derechos humanos a la comunidad de la diversidad sexual, doctora Abel Barrera. Exacto. También las disidencias sexogenéricas fue parte de este conjunto de víctimas, ¿no? O sea, disidencias religiosas, disidencias políticas, o sea, la represión que hubo contra pues muchos militantes en ese tiempo del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Y también pues este movimiento de pues personas de la diversidad sexual que fueron reprimidas, que fueron torturadas, que fueron sometidas en este disciplinamiento social que se quiso imponer. Y entonces esto dio pie para que nosotros identificáramos en el informe 8.594 víctimas. Dentro de estas identificamos de estas graves violaciones la detención arbitraria, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, la tortura, las prisión por motivos políticos. También se dieron masacres que no se habían conocido con ese detalle de lo que sucedió en varias regiones, la violencia sexual, la tortura sexual, el exilio. Todo eso pues lamentablemente sucedió en este contexto de una política de contrainsurgencia que causó graves daños a muchos colectivos, a muchas comunidades, a gente desplazada, gente afectada en sus derechos fundamentales. Exactamente. Revisando el informe, hay que decir primero que es un informe extenso, me parece que se compone de siete volúmenes, doctora Abel Barrera. Pero seis volúmenes, uh-huh. Sí, más de 5,000 páginas. Exacto. Y es muy amplio. Uno de los volúmenes pues es precisamente de los hallazgos principales, exacto, las recomendaciones, ¿no? Un resumen de todos estos del conteo de víctimas. Quería detenerme, doctor, justo decía hace un momento antes, dice, nos encontramos con casos de represión, muchos evidentemente son conocidos, pero otros no estaban ni siquiera en el radar y me parece que es la primera vez que se registran. Me sorprendió, por ejemplo, esta masacre en Monte de Chila, en Jopala, municipio de Jopala, en Puebla, que ocurrió en 1970. Se estiman 600 víctimas, estamos hablando probablemente de una estimación de víctimas del doble de la que se ha considerado para la masacre del 2 de octubre de 1968, es decir, además de estos grandes casos que se han conocido, que probablemente porque ocurrían en la capital o en otras grandes ciudades, pues están mayormente registradas, pero muchas otras ocurrían en el medio campesino, probablemente en montañas, donde no se había trascendido esos hechos, y muchos de estos se recogen en este informe final, doctora Abel Barrera. Exacto. Este de la masacre de Monte de Chila es precisamente una de las masacres que nosotros documentamos, que fuimos a tomar testimonios precisamente a esta región de la Sierra Norte de Puebla, y donde platicamos precisamente con víctimas, ¿no? Estuvimos con algunos testigos de aquellos años y precisamente uno de los sobrevivientes nos habló
de que él tenía 10 años, ¿no? Y que en esa masacre ejecutaron a dos de sus hermanos, uno de 20 y otro de 30 años, así como varios niños, ¿no? Mujeres, ancianos. Algunos lograron salir de ahí, de este cerco militar, que fue una acción militar coordinada con caciques, con ganaderos, ¿no? Porque habían tomado las tierras que estaban en esta parte ociosas. Obviamente son potreros, eran también algunos cafetales, había ahí una empresa alemana que tenía esos cafetales, entonces pues hacía falta tierra para poder sembrar, para poder vivir. Entonces se organizaron a través de la CCI en aquellos años, de la Central Campesina Independiente, decidieron tomar esas tierras, estuvieron un tiempo, ya hasta habían construido su iglesia, se organizaron los ganaderos y bueno, fueron directo a reprimir, a matar, a masacrar. Entonces, esto es algo que casi ni en los medios periodísticos aparece. Aparecía. Cuando llega a aparecer, más bien dicen como robavacas, como ladrones, o sea, estigmatizando a las víctimas, culpando a las víctimas y no mostrando realmente el rostro de la represión que se dio en aquellos años en Monte de Chile. Así es. Doctor Abel Barrera, el título de este informe final es más que elocuente. Fue el Estado, es decir, la propia autoridad gubernamental quien se encargaría, hipotéticamente de acuerdo a la ley de velar y proteger por la vida y los derechos humanos de las personas. Ellos mismos cometieron estas graves atrocidades. ¿Qué patrones se encontraron en términos, digamos, de actuación estatal en estas graves violaciones a derechos humanos? Bueno, precisamente nosotros decimos que el Estado mexicano es el principal responsable de las graves violaciones a los derechos humanos que sucedieron en esos años. Es el Estado con sus instituciones el que instrumentó y operó la violencia estatal de manera sistemática y generalizada en diferentes contextos de violencia y que se encargó de reprimir a una amplia gama de disidencias de tipo religioso, sexual, político, ¿no? Que para ellos era el enemigo interno, que amenazaban la estabilidad política, económica y hasta moral de la época, ¿no? Entonces, también fue un Estado que acotó la participación política, es decir, era un solo partido hegemónico que controlaba las instituciones y también impedía la libertad de manifestación, de organización, de libre expresión. Y entonces, obviamente, esta agresión que hizo el Estado a la sociedad, a las poblaciones vulneralizadas y reprimidas, dio pie para que pues, varios grupos vieran que la vía civil estaba cancelada y optaron por la vía armada, precisamente buscando pues un cambio de fondo en esta política del enemigo interno que viene precisamente o está cimentada en esta política de contrainsurgencia contra la población en general. ¿Qué es lo que sigue, doctor Abel Barrera, después de este informe? ¿Qué repercusiones puede tener? ¿Se puede identificar entre los perpetradores todavía, o se pueden fincar más bien responsabilidades a algunos perpetradores de estos actos de violencia, ya sea tortura directa o quienes hayan dado órdenes? ¿Están identificados y existe esta posibilidad? Pues mira, sí, exacto. Yo creo que pues el punto central de este informe es para que sirva como de instrumento, de herramienta, de insumo para que continúen las investigaciones. Las investigaciones ya judiciales, penales, le corresponde en este caso a la Fiscalía General de la República, que es la que pues ahora encargada de darle seguimiento, ¿no? Hay ya muchas denuncias, muchas averiguaciones, hablaban más de 242 averiguaciones que están avanzadas. Creo que ahora viene pues parte del
tramo que continúa en esta lucha por la justicia es de que pues se investigue a los responsables, se dé precisamente con estas actuaciones deliberadas, planeadas, ¿no? Violaciones generalizadas que se dieron, ¿no? Hay un marco que permite entender los contextos, las políticas, los planes de contrainsurgencia, y que esto dará la pauta para que el tema de la justicia pueda realmente ser una meta que se concretice para las víctimas. Así es. De nuestra parte, pues concluimos nuestro mandato el último día del mes de septiembre. Es un mandato transitorio. Nosotros, pues por lo menos ya hicimos la entrega al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Esperemos que él lo entregue al presidente de la República, y pues con eso, y nosotros también en ese evento dimos a conocer el informe a los colectivos, a los familiares, a los sobrevivientes. Entonces, y obviamente pues lo que ya se subió a nuestra página, claro, para que cualquier persona pueda consultar abiertamente todo lo que investigamos, ¿no? Porque pues es lo que queremos, que haya una máxima difusión, publicación de este trabajo, y que las autoridades obviamente pues hagan lo conducente para que la demanda de justicia pueda cumplirse, que es una deuda histórica que se tiene con las víctimas. Así es. Finalmente, doctor Abel Barrera, ¿cree que con la culminación de esos trabajos de esta comisión para la verdad, con sus distintos mecanismos, entre otros en el que usted participa de esclarecimiento histórico, cumple el presidente Andrés Manuel López Obrador su promesa a principios de su gobierno de esclarecer los hechos de violencias estatales del pasado y ofrecer justicia y verdad a las víctimas? Creo que todavía hay una demanda de falta de justicia. Hay un gran planteamiento de las víctimas de que se tiene que luchar contra este muro de la impunidad, ¿no? No se ha podido avanzar en investigar a los responsables, en castigarlos, ¿no? Y yo creo que eso es como una demanda pendiente. Dentro de los 5 mecanismos, creemos que nuestro mecanismo, por ser un mandato transitorio, pues logramos concluir nuestra tarea, nuestro mandato. Los otros van a continuar, ¿no? El de justicia, todos los demás continúan, y precisamente es para pues darle seguimiento a las demandas históricas de las víctimas. Entonces sí hay todavía una brecha grande para alcanzar a dar cumplimiento cabal a las demandas de los colectivos, sobre todo de ese periodo de 1965 a 1990. Así es. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Abel Barrera, por aceptar conversar para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara y compartir los puntos centrales de este informe final. Fue el Estado. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Buenas tardes, saludos, hasta luego. Buenas tardes, el doctor Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos La Montaña, allá en Guerrero. Vamos a la pausa para cerrar prácticamente el programa de esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0.